Hola, Doctor, muy buenas noches. ¿cómo va Martín? ¿Todo bien? Bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Yo quiero mi diploma, Martín, ¿eh? Buenas noches, un abrazo para todos. Por supuesto. Usted sabe. Exacto. Bueno, yo voy a ver si... ¿Me dejás compartir, Martín? Ya un segundito, doctor. Ah, perfecto. Vamos a mirar. Faltan unos por llegar. Están empezando, están llegando. Démosle unos 2 minuticos más y Sí, sí, yo, arrancamos. simplemente para ver si ahora me salía la... Ok, entonces les cuento a los compañeros que están. Bueno, ahí están viendo el diploma, el cual se les entregará una vez finalicemos la charla. Y pues dice de la siguiente manera: a la AHD Marca Sport, Asociación Hispanoamericana del Deporte, Martín Calla Deportes, entrenadores, asistentes técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, deportólogos, administrativos, árbitros y periodistas en el ámbito deportivo, certifica que Enrique Angulo Vallecilla, identificado con la cédula tal, participó satisfactoriamente en la videoconferencia denominada Derechos en el Fútbol, dictada por el abogado deportivo doctor Pablo Bruera, en temas como derecho de formación, derecho económico, mecanismos de solidaridad, transferencia internacional de jugadores menores de edad, y por lo tanto recibe el diploma. Firma presidente, Joya de Derechos del Fútbol. Estaba los 20 días del mes de octubre del año 2020. Entonces, así salen los diplomas que se les entregará a ustedes una vez realicemos la noche de hoy. ¿Okay? Entonces, aparte de eso, también se les envió al WhatsApp personal, se les ha enviado información que ya el doctor nos va a explicar qué es lo que se les envió. Tema, material muy importante de FIFA. Yo creo que es lo último en Guaracha, como se dice en Colombia, lo último que ha salido, lo último, todo está actualizado allí, entonces es importante que tengan y conozcan ustedes ese material. También les envié la charla de anoche, ¿sí? Eh, Está en mi canal de YouTube, recuerden pues suscribirse para que les lleguen todos los seminarios, cursos, charlas que realicemos nosotros aquí a través de la asociación, ¿ok? Doctor, entonces voy a permitir para que usted comparta, por favor. A ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Ahora sí. ¿Cómo dijiste lo último que... ¿cómo era la palabra colombiana? ¿Guacuánto? Último en Guaracha. Guaracha. Tengo que aprender el lenguaje colombiano porque los voy a ir a visitar, ¿eh? Sí, 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 así es. Muy bien, muy bien. Bueno, ya puedo ir arrancando, Martín, ¿qué te parece? Una pequeña introducción. Sí, señor. Bien pueda, doctor. Bueno, Bueno, yo ahora doctor, como... no sé, claro que no sé si hay alguno de los que están presentes que quiera decir algo antes de dar inicio. Sabés que no los puedo ver yo mucho, pero ¿vos, Martín, tenés la cámara abierta? No, ahora sí. Ah, listo, listo. Ah, no, está bien, no era para que la prenda, simplemente porque pensé que era yo. Ok, Este, listo, doctor. así Bien que, pueda. Si no hay nadie, pues ya. perfecto. Em, bueno, dos o tres cosas antes de arrancar con el tema que me parece que está bastante interesante que se los plantee, que es los derechos económicos en el fútbol. Dos o tres menciones al material que les estuve mandando a través de Martín. Hicimos una entrega de lo que es el último documento que salió ahora en octubre sobre la transferencia internacional de menores. Me gustaría que ustedes lo tengan porque es una guía práctica que saca la FIFA y les cuento en dos palabras, son 40 páginas aproximadamente, pero si llegan a tener algún caso, alguno de ustedes, no duden en mirar esa página porque a partir de esa página van a poder contestar cualquier duda que tengan para algún chico de algún club de ustedes. No solamente tienen la posibilidad en la guía de ver
cómo es el procedimiento, es decir, cómo ustedes tienen que iniciar las acciones, sino toda la documentación que necesiten. Simplemente para decirle dos palabras de ese tema, la transferencia internacional de menores está prohibida, o sea que hasta los 18 años no se puede un jugador ir a jugar a otro país, pero hay 5 excepciones. Entonces es muy importante que ustedes las conozcan y en esa guía van a encontrar todo el material. El segundo material, si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que tienen 1000 páginas. Así que esa es como si fuera la Biblia del derecho del fútbol. Ahí van a encontrar absolutamente toda la reglamentación absolutamente actualizada. Recuerden que yo ayer les dije como introducción que el tema que tiene el derecho deportivo, fundamentalmente el derecho del fútbol, básicamente que la problemática que tienen es que todo el tiempo se está actualizando. Y entonces uno, para encontrar una normativa, a veces cree que es la que está vigente y resulta que la derogaron. Entonces es muy importante que ustedes, si tienen que hacer alguna pregunta o tienen que tener alguna respuesta en el club, ustedes se basen en este manual que les acabamos de enviar. ¿Qué hay en ese manual? Absolutamente todas las reglamentaciones vigentes que tiene la FIFA. Yo creo que es muy probable que no haya nada que esté afuera de ahí. Por lo tanto, es un material realmente muy valioso, no solamente para que lo tengan ustedes, sino para que los dejen en cada uno de los clubes en los que están trabajando, porque ahí, si tienen algún abogado o alguna persona que le guste leer un poquito estos decretos, se van a dar cuenta que están absolutamente protegidos y saben exactamente cómo tener que moverse en la FIFA. Y además una cosa muy importante, que en general cada una de las asociaciones de cada uno de nuestros países, la argentina, la colombiana, replica los reglamentos de la FIFA. Supónganse, en cuanto a los agentes y los representantes, hay un reglamento de la FIFA y después cada asociación local hace un reglamento un poquito más particular, pero en un 90% es exactamente igual que el de la FIFA. Entonces, ustedes teniendo este material más o menos conocen cómo se está manejando el fútbol. Quería decirle estos dos elementos porque me parece que es algo importante que le podemos dejar para que ustedes no solamente se queden con estas charlas, que a su vez Martín tuvo la amabilidad de entregarlas, a mí me llegó la charla de ayer, con la participación de ustedes, con el enriquecimiento que hicieron a partir de las preguntas, las opiniones, eso es realmente muy interesante, y el material que les está entregando ahora, y seguramente Martín después les va a enviar el libro que yo tengo publicado, que también obviamente a través de la asociación se lo vamos a entregar en forma totalmente gratuita, y que allí también hay temáticas que están específicamente relacionadas con el fútbol. Por ejemplo, derechos económicos, o lo que vimos ayer, los derechos de formación, o el mecanismo de solidaridad, o después cómo litigar en la FIFA, qué es el TMS, que yo un poquito les hablé ayer, y todo esto como para que ustedes se vayan introduciendo y se vayan metiendo en todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la FIFA. Así que creo que si cumplimos con un objetivo en este curso, tienen que ver con entregarle absolutamente todo el material que tiene la FIFA, absolutamente actualizado, y obviamente que estaría muy bueno que ustedes sigan en contacto con la asociación, porque nosotros con Martín nos vamos actualizando y le podemos ir entregando más material para que ustedes tengan la posibilidad de evacuar cualquier tipo de duda, ¿no? Bueno, vamos a ir entrando en este tema, es un tema específico, que se llama Derechos Económicos en el Fútbol, y creo que es importante que ustedes los conozcan, por eso lo elegí como para desarrollarlo un poquito, y bueno, y que nos vayamos con esto. Es un tema bastante polémico, así que cualquiera puede dar su opinión acá, yo tengo la mía, pero realmente no es ni la palabra verdadera, ni
ni la última palabra, ni muchísimo menos. Es una opinión más de acuerdo a la experiencia que yo tengo y lo que he visto. Derechos económicos, fíjense que entre paréntesis dice TPO. Yo trato de huirle un poco las palabras en inglés, pero ¿por qué les digo esto? Porque ustedes muchas veces van a decir, tienen que firmar el TPO, y ustedes tienen que saber que lo que les están pidiendo al jugador es una planilla que dice expresamente que no ha enajenado sus derechos económicos a terceros. ¿Por qué se llama TPO? Bueno, por sus siglas en inglés, Third Part Ownership. Mi pronunciación no es buena, como habrán visto, una pronunciación inglesa a la argentina, pero significa eso, es propietarios de terceras partes serían. Una cosa así es la traducción. Y ahora vamos a introducirnos un poquito en la temática de los derechos económicos. Este es un tema que le ha traído bastante problemas a la FIFA, porque primero actuaron de una manera, después regularon la situación y después directamente la prohibieron. Así que me parece que es importante. Fíjense que nosotros ponemos siempre ese cartelito actualizado al 16/12 del 19, teniendo en cuenta que la actualización en el derecho deportivo, fundamentalmente en el derecho del fútbol, como les venía diciendo, es realmente muy importante. Siempre dejamos acá el correo de nuestra página, pero también obviamente está la de Martín. Acá hay un número de WhatsApp, nos pueden comunicar para cualquier tipo de duda. Acá en la introducción estamos viendo qué es lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el origen de los derechos económicos en el fútbol. Acá estamos hablando de, básicamente, del fútbol profesional, ¿no es cierto? Pero también es cierto que si un chiquito tiene una inscripción en un club, es decir, tiene los derechos federativos, bueno, ayer hablamos un poco de esa temática, pero generalmente los clubes intentan hacer valer también algo de los derechos económicos. Bueno, vamos a examinar básicamente las normativas de la FIFA. Y acá este es un tema que no es como el tema que hablamos ayer. Ustedes recuerdan, y hacemos un muy breve repaso, que cuando hablamos de derechos de formación en el fútbol, tenemos dos situaciones. Cuando hay una nota de internacionalidad, recuerden que yo intento que a ustedes les quede esta idea, cuando hay una nota de internacionalidad, aplicamos en el derecho de formación el RETJ, el Reglamento del Estatuto de la Transferencia del Jugador, que ayer les dije que era vital para todo esto, que es muy importante. Y si no hay nota de internacionalidad, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar la normativa de cada uno de los países, y por eso ese trabajo de ayer, que creo que ya les enviamos y se los estamos enviando ahora, tenía banderitas de cada uno de los países. Fíjense que en este trabajo no hay ninguna banderita. No es porque no hemos querido analizar país por país, simplemente acá no hay esa doble vía. Acá no hay esa doble vía. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un derecho que regula y reglamenta la FIFA y que lo tienen que cumplir todas las asociaciones que están inmersas en la FIFA, es decir, los más de 211 organizaciones del fútbol. Entonces, acá tenemos una sola vía. ¿Cuál es la vía? La vía del reglamento del Estatuto de la Transferencia del Jugador. Y esa reglamentación se tiene que cumplir en todos lados. Se tiene que cumplir acá en Argentina, se tiene que cumplir en Colombia, en todos los países. ¿Por qué? Porque ningún jugador en ninguna parte del mundo puede entregar sus derechos económicos a una tercera persona. Y ahora vamos a ver qué significa eso de tercera persona. Pero eso es realmente muy importante. Entonces, acá, si se quiere, este es un tema mucho más simple, ¿no? Porque, como les dije recién, no tenemos que ir a fijarnos qué dice la Federación Uruguaya de Fútbol o qué dice la Federación
de Estados Unidos de fútbol, sino simplemente nos fijamos en 2 o 3 artículos que tiene el RTJ y se terminó. Es un tema teórico muy simple. En la práctica ha generado una cantidad gigantesca de problemas, ¿no? Bueno, hacemos acá un repaso para sacar algunas conclusiones de cómo se ha desarrollado desde la prohibición. La prohibición nace en el año 2015. Se prohíbe que los clubes cedan los derechos económicos de sus jugadores a terceros, desde que lleva ya algunos años en su implementación. Lleva alrededor de 5 años esta prohibición. Y a mi criterio es una prohibición que la FIFA no le ha ido bien. Por supuesto que yo siempre miro el fútbol con los ojos de un latinoamericano, ¿no? Por supuesto, porque tenemos que defender nuestro fútbol. Los europeos defienden el de ellos, los de Estados Unidos defienden el nuestro, y nosotros que estamos parados a nivel mundial con un criterio muy claro, es decir, como exportadores de talentos, tenemos que tener una mirada, porque acá hay que respetar los intereses que tienen cada uno. Y la mirada desde el punto de vista latinoamericano de los derechos del fútbol a nosotros nos ha generado muchos problemas, ¿no? Porque los jugadores de fútbol no pueden tener como una especie de sponsor que les genere un derecho y que al club le genere también un alivio en sus arcas, ¿eh? Ya sabemos los problemas, creo que algo hablamos ayer, respecto de los problemas económicos que tienen nuestros clubes, ¿no? De las distintas asociaciones, y que al prohibir la cesión del derecho económico, les cierra una puerta muy importante para poder generar un financiamiento. Entonces, vamos a ver un poco cómo fue la implementación, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. También quiero que se lleven un poquito la idea de cómo está la práctica, ¿eh? Y cómo se ha vulnerado esto de que no se le entregan los derechos económicos a terceros. Porque como acá hay un dicho que dice echa la ley, echa la trampa. Y bueno, acá hay mucha trampa, ¿eh? Y vamos a mirarla un poquito para que ustedes la puedan ver. La definición de este tema es el siguiente. El derecho económico, acá lo pueden ver, surge del valor de la transferencia de un jugador de un club a otro. Eso es básicamente el derecho económico. Entonces, el derecho económico es un derecho, una expectativa que tiene un club, ¿eh? El América de Cali tiene un jugador que lo va a vender acá a Boca Juniors o a River Plate, y el dinero que surge de esa transferencia es el derecho económico que tiene el club, que está generado, ahora lo vamos a ver, por su derecho federativo. El mismo, o sea, el derecho económico, deriva del derecho federativo y se origina a partir del dinero que le paga un club a otro por la transferencia de un jugador. Me parece que es un tema muy simple, ¿no? Que no genera, teóricamente, no genera ningún tipo de duda. Es decir, este jugador que estaba en el América de Cali, Boca Juniors va a pagar $1 millón. ¿Por qué? Porque el América de Cali detenta el derecho federativo. Ese derecho federativo de ese jugador de América de Cali está reconocido por la FIFA. Entonces nosotros vamos a hacer una transferencia internacional. Recuerden ustedes que toda transferencia internacional de un jugador se debe hacer por un software que tiene la FIFA, que ayer se los mencioné, que se llama TMS. Recuerden esas siglas, también están en inglés, porque esto lo han hecho los europeos, pero ese software que se llama TMS lo tienen todas las federaciones. La Federación Colombiana tiene su TMS, nosotros vamos a hacer la transferencia de este jugador de América de Cali en ese TMS y vamos a solicitar un CTI. El CTI es el Certificado de Transferencia Internacional. Estas siglas las tenemos en español, la podemos decir en español.
Y ese certificado de transferencia internacional que aparece en ese TMS se da cuando las dos asociaciones y los dos clubes se pusieron de acuerdo y entonces están todos felices. El jugador entró en el TMS, se habilitó el CTI, la asociación de destino lo aceptó, el club lo aceptó, y el Club América de Cali recibió su dinero. Entonces, de ahí surgen los derechos económicos. Esos son los derechos económicos. Esta transferencia que yo les acabo de decir para la FIFA es absolutamente legal. ¿Por qué? Porque hay el derecho económico del Club América de Cali y la transferencia al club de Argentina. Creo que habíamos dicho Boca, a Boca Juniors. Y entonces, este club, el América de Cali, deja de tener los derechos económicos a cambio de una suma de dinero y los pasa a tener el club Boca de este jugador, del América de Cali. Y esa es una operación absolutamente legal. Ahora, ¿cuál sería una situación que está prohibiendo la FIFA? La FIFA prohíbe dos situaciones, y creo que acá vamos a ir entrando en el meollo, digamos, le decimos acá, en el corazón de la situación. Si hay una influencia de terceros, esa transferencia va a tener problemas. Y vamos a ver una cosa, a ver, ¿cómo podría ser una influencia de terceros? Vamos a suponer que ese jugador del América de Cali tiene un contrato con el América de Cali y tiene una cláusula en el artículo que dice que el 30% de una futura transferencia de los derechos económicos le corresponden a Martín, porque Martín ha comprado el 30% de ese jugador. Entonces, una vez que ese jugador es transferido a Boca Juniors, le va a corresponder el 70% de esa transferencia a la América de Cali y el 30% de ese jugador le va a corresponder a Martín. Y entonces tenemos, para la FIFA, tenemos que decir que esa es una operación ilegal. ¿Por qué es una operación ilegal? Porque apareció un tercero. Apareció un tercero. Y tercero está definido como las personas o las partes ajenas a los dos clubes. Entonces, un tercero puede ser incluso el agente del jugador. Un tercero puede ser una empresa que compró derechos económicos del jugador. Un tercero puede ser una persona física, como Martín, que acaba de comprar el 30% de ese jugador y ahora va a tener un problema con la FIFA. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo se va a enterar la FIFA que Martín compró el 30% de ese jugador colombiano y que, en definitiva, Boca le paga a la América de Cali, la América de Cali le da el 30% al jugador y se terminó? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la FIFA se entera. ¿Y por qué se entera la FIFA? Básicamente porque estos sistemas de software que yo les decía hoy no están hechos de gusto, ¿no? No están hechos al divino botón, le decimos acá, no sé cómo se dice allá. Y entonces en el TMS uno tiene que subir el contrato en ese software que tiene la FIFA. Y cuando uno sube el contrato, la FIFA lo lee. Inmediatamente lo lee. Y ahora después, si tenemos tiempo, les voy a contar algunos casos de sanciones a clubes realmente importantes, que tienen un desarrollo muy fuerte, que son clubes de primerísima línea y que han recibido sanciones tremendas, de 100.000, 200.000, 300.000 dólares, euros, por no cumplir con estos elementos. Es decir, la FIFA en los últimos años ha hecho un seguimiento muy estricto. Y a veces no hay ningún tipo de denuncia de ninguna parte, es decir, nadie se ha sentido, digamos, porque fíjense en este caso que yo les pongo, no hay ninguna parte que se sintió ofendida, no hay ninguna parte estafada, no hay ninguna parte que esté reclamando nada. Puse un caso ideal y muy simple para que nos demos cuenta que aún cuando no hay ningún tipo de reclamo, cuando no hay ninguna persona
en la operación que se haya visto como perjudicada, la FIFA igual lo prohíbe. O sea que en este sentido es realmente muy dura y muy estricta. Hay dos elementos que nosotros tenemos que manejar en los derechos económicos. La prohibición está en el TPO, que les dije recién, y disculpen que les meta esta sigla, pero recuerden ustedes que en algún momento, cuando ustedes anden por esta vida del fútbol, van a ver qué es el TPO, o un jugador va a tener que firmar una planilla del TPO, y ustedes van a decir, pero ¿y esto qué es? Si yo vi los derechos económicos, ¿por qué no me enteré de esto? Bueno, porque es la sigla en inglés de lo mismo que le estoy diciendo. Pero la FIFA generalmente dice TPO. Y también dice TPI. Entonces, muchas veces los jugadores firman un TPO y un TPI. El TPI es exactamente lo mismo, pero solamente hasta se prohíbe la influencia de un tercero. Ahora les voy a explicar qué significa esto. No solamente se prohíba que los derechos económicos de un jugador de fútbol estén en manos de un agente, de una empresa, de una persona jurídica, de una persona física, sino que también está prohibido que una persona o una empresa haga una influencia sobre ese jugador. Vamos a poner un ejemplo concreto para a ver si se entiende. Y tiene que ver con lo siguiente. Vamos a suponer que este jugador de América de Cali tiene en su contrato firmado que para ser vendido hay que consultarlo a Martín porque tiene el 30% de los derechos económicos. Y entonces ahí hay una doble sanción. Martín tiene como persona física el 30% de los derechos económicos y además, si hay que transferirlo, hay que pedirle autorización a Martín. Entonces ahí se habla de la prohibición económica, del TPO, porque le cedieron parte de los derechos económicos, y a su vez se vulnera el TPI. El TPI es Third Part Influence, es más o menos lo mismo, no nos enloquezcamos con eso, es TPI. Entonces, se prohíben las dos circunstancias, las dos situaciones. ¿Por qué? Porque dice la FIFA que el club pierde su independencia. Si resulta que nosotros tenemos que ir a preguntarle a Martín cada vez que vamos a transferir un jugador, el club no tiene autonomía. El club pierde decisión, el club pierde la posibilidad de decidir cuándo, cómo y dónde quiere transferir un jugador. Entonces tenemos una doble prohibición, y esto es importante que nosotros lo empecemos a entender para que veamos esta posibilidad. Doctor Pablo. Sí, cómo no. Tenemos una pregunta por aquí, el profesor Pedro Mena. Profe, bien puede activar su micrófono y puede hacer la pregunta. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, la pregunta es más sobre esos derechos, digamos, económicos que se le dan a los jugadores por la transferencia. ¿Qué derecho tiene, digamos, también los clubes, el club o los clubes que tienen que ver con la formación del futbolista? Perfecto, Pedro, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Siempre y cuando esté en la edad, pues, en el rango de edad que se requiere, ¿no? Sí, claro. Entiendo la pregunta, Pedro. Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer una transferencia, y la misma transferencia, y este jugador, como decía Pedro recién, está dentro del derecho de formación, y entonces se va a indemnizar también a los clubes que formaron. Es decir, que parte de ese dinero, de esa transferencia, le va a corresponder a los clubes que formaron a ese jugador. Y recordemos que vamos a aplicar el reglamento de la FIFA,
porque hay nota de internacionalidad. ¿Dónde está la nota de internacionalidad? En que es un jugador colombiano que se vino a jugar a la Argentina. Entonces tenemos nota de internacionalidad. Si tenemos nota de internacionalidad, vamos a aplicar la tabla del reglamento del estatuto de la transferencia del jugador, el RETJ. Y como se vino a jugar a la Argentina, y en la Argentina se pagan los máximos derechos de formación, ustedes recuerdan que ayer nosotros vimos la tablita que Martín nos estaba pasando de la Conmebol. Argentina forma parte de los países de la tabla número 1, entonces va a recibir $50.000 por año cada uno de los clubes que formó a ese jugador. Entonces, si tenemos un club que formó los últimos 3 años, por ejemplo, a un jugador, va a recibir $150.000 de derecho de formación. Y eso es aparte del dinero que va a recibir en América de Cali. Por eso está muy interesante la pregunta que hace Pedro, porque después cuando uno hace una transferencia, es muy importante detallar cada uno de los porcentajes. Por ejemplo, el jugador, acá en la Argentina, cuando llega, se hace una transferencia, se le da el 15%. Creo que en Colombia es hasta el 8%, ustedes me van a corregir, ustedes deben saber mejor que yo, pero siempre en cada uno de los países el jugador se queda con un porcentaje de la transferencia. Y ahora vamos a ver que esto es el colmo, lo máximo. Hasta hace muy poquito el jugador también era un tercero, de tal manera que el jugador no podía tener derechos económicos sobre su propio pase. Una cosa increíble. Vamos al ejemplo. Este jugador de América de Cali había firmado con el Cali que la próxima transferencia le iban a dar un 10%, un 15%, un 20%. Resulta que si la FIFA los enganchaba, había sanción. Eso, gracias a Dios, fue corregido. Y ahora, por ahí después se los leo un poquito más, pero ya les quiero adelantar que el jugador no es un tercero. ¿Qué quiere decir que el jugador no es un tercero? Quiere decir que, por ejemplo, el América de Cali firmó un contrato con ese jugador y hay una cláusula que dice claramente que en la próxima transferencia el jugador se va a quedar con el 20% del valor de la transferencia total con el próximo club. Entonces sería, Boca pagó $1 millón por ese jugador y le va a corresponder, no sé si dije un 20, creo, ¿no? Si dije un 20 son $200.000 para el jugador. Y si lo agarra la FIFA, esa cláusula, ¿nos va a sancionar? No. ¿Por qué? Porque, como decía recién, ahora eso es absolutamente legal. Una cosa es que Martín, como un tercero, como un empresario, supónganse, del fútbol, compra un derecho económico futuro, eso está prohibido. Otra cosa es que haya un contrato que diga que el propio jugador es titular de sus derechos económicos en la próxima transferencia. Y eso es absolutamente legal. Ahora, una aclaración importante. El jugador tiene derecho a tener de su propio contrato, no del compañero, no del compañero de al lado. Ni siquiera de otro club. Le digo, si él juega de 9, el 11. No tiene derecho. Y si lo agarra la FIFA, lo va a sancionar. Entonces, en una operación, los que no son terceros, una transferencia, es el club vendedor, el club comprador y el propio jugador. Si esos 3 personas tienen derechos, la FIFA los va a autorizar. Ahora, si alguien de fuera de ese círculo tiene un derecho económico, va a venir una sanción. Claramente va a venir una sanción. ¿Y a quién se sanciona? ¿Ustedes qué creerán a quién se sanciona? Se sanciona al club comprador, al club vendedor y al propio jugador. Se sanciona a todos, porque se presume que en la operación los distintos clubes debieron saber. Obviamente que, obviamente que la FIFA va a tratar de hacer un análisis sumario de la situación del caso y va a ver quién tuvo más responsabilidad en esa situación. Generalmente el club vendedor
puede esconder un poquito más, el club comprador a lo mejor no sabe exactamente, y por supuesto que igual va a ser sancionado, porque lo sancionan solidariamente, es decir, lo sanciona por no haber establecido y fijado correctamente el trabajo, pero tienen distintas sanciones. O sea que el que tiene mayor cantidad de responsabilidad va a pagar más, y el que tiene menor responsabilidad va a pagar menos. Ese es un poquito el criterio, ¿no? ¿Dejé de compartir ahí? No, ahí está compartiendo. El profe John Jairo Tobón tiene también una pregunta. Me parece que no estoy compartiendo ahí, ¿sí? ¿O sí? Se está viendo, sí, se está viendo. Estamos en definición. Yo no estoy viendo el trabajo acá. A ver. Ya haciendo la pregunta. Si no, voy a ver si salgo. A ver si lo veo. No. En algún lado lo tengo que encontrar. Bueno, voy a ver si salgo y entro de vuelta, porque no me estoy viendo, ahora los estoy viendo a todos y no veo mi trabajo. Ahí está. Eso. Ahí salí. Ahora voy a entrar de vuelta. Y me parece que acá lo voy a encontrar. Ahí está. Ahora sí. Toco cualquier cosa y hago lío. Bueno, entonces, les dije recién la definición. ¿Vamos bien, Martín? Sí, señor, vamos bien. Creo que el profe John Jairo Tobón tenía la pregunta, no sé. Pablo, buenas noches. Escucha. Buenas noches. Una preguntita. La transferencia de Rodríguez al Everton de Inglaterra, el representante del radica es que si un jugador es de... ¿Sabes que se te corta? No te entiendo bien la pregunta porque se te va cortando, hay como un golpecito al micrófono. Ahora sí. Se escucha como un golpecito al micrófono y se te interrumpe. Problemas con el audio, mi profe. Problemas con el audio. ¿Ahora sí? Debe separar un poquito más el auricular de la boca. Sí. Dele, profe John Jairo. Ahora sí, mi profe, ahora sí me escucha. Sí, mucho mejor. Que la transferencia de James al Everton de Inglaterra, el representante puede ubicarlo en cualquier club, y cuál es puede ganaría ahí el jugador y el representante, si eso sí se puede hacer, mi profe. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? La transferencia de James al Everton de Inglaterra. Sí, no, te preguntaba tu nombre nomás. John Jairo Tobón Vallejo, John Jairo Tobón de Colombia, Cartago Valle. Perfecto. Mi profe, que la transferencia de James al Everton de Inglaterra, donde Jorge Méndez lo ubica en ese equipo, eso sí se puede hacer, que el jugador puede ser ubicado en otro club por el representante. ¿Y cuál es el monto de la negociación? Gracias. Sí. Vos lo nombraste a Méndez. Es muy interesante porque Méndez suele cobrar en las transferencias millones y millones de dólares. Es una cosa increíble. Mirá, a tal punto, cuento una anécdota, les quiero contar una anécdota que la FIFA, hago un paréntesis acá, la FIFA acaba de cambiar el reglamento del representante, que ustedes lo tienen en el material que yo les envié, precisamente porque uno de los casos es el que vos nombrás, que es el de Méndez, que creo que en un año había cobrado más de 200 millones de dólares en representación. A tal punto, fíjate vos... Increíble, sí. Lo importante de lo que estás diciendo, que detectaron que en una transferencia que se hizo, el representante había cobrado más que el jugador. Vos fijate el nivel
en el que se había caído. De tal manera que ahora, en la representación, la FIFA le pone límites a los agentes. Ustedes tienen ahí los agentes en los distintos países, la gente que nos está escuchando. La primera parte de la pregunta que te quiero responder es absolutamente legal. Es absolutamente legal que la transferencia la haga un representante. Tiene que tener ciertas características ese representante, para que lo reconozca la FIFA. Una de ellas es que esté inscrito en la Asociación Nacional. Si no está inscrito, no es un representante legal. Y ahora les quiero contar algo también, porque todo el tiempo esto se está cambiando, se está actualizando. Ahora el representante, o el agente, no sé cómo le dicen ustedes, no solamente va a ser un representante nacional, sino que va a tener una credencial de la FIFA, directamente. Entonces, ese representante no solamente, por ejemplo, va a poder, por ejemplo, Méndez es portugués, creo, ¿no? Entonces, Méndez no solamente va a poder representar en Portugal, correcto, y después cuando hace esta transferencia a Inglaterra va a contratar o se va a asociar con un representante de Inglaterra, sino que Méndez con su sola credencial de representante portugués va a poder hacer transferencias en todas partes del mundo. Se lo digo a ustedes porque alguno por ahí conoce gente que quiere entrar a la representación y este es un gran momento, es un muy buen momento. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora un representante con un solo carnet, con un solo examen y con una sola matrícula puede hacer transferencias en todas partes del mundo. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer cursos para gente que da los exámenes de representación y realmente hay muchísima gente que está entrando porque es como una nueva profesión o como una parte nueva de la profesión. Les quise contar esto porque me parece que es absolutamente actual, sobre todo para toda la gente que se está incorporando a todo lo que tiene que ver con el derecho deportivo. Entonces, volviendo a la pregunta, tenemos que un jugador ha sido transferido a Inglaterra y lo ha hecho un representante. Ese representante sabemos que es Méndez, o sea que está totalmente registrado, es uno de los principales, si no es el principal representante de esta industria del fútbol, así que ya sabemos que es absolutamente legal todo. ¿Cuánto le va a corresponder al jugador? Me preguntaste por ahí. Bueno, primero él va a tener su nuevo contrato, ¿no es cierto? Es su nuevo contrato. Entonces, ya ahí entendemos que su situación económica ha mejorado. Y en general, cada una de las asociaciones les reconoce una parte al jugador de esa transferencia, que es absolutamente legal. Si, por ejemplo, en vez de Inglaterra viene a la Argentina, a ese jugador le va a corresponder seguramente el 15%. Entiendo que en Inglaterra puede ser entre el 8 y el 9, después si quieren se lo busco y se lo paso, pero lo importante es que sepan que en cada transferencia siempre el jugador se queda con una parte. ¿Es renunciable esa parte que le corresponde al jugador? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, acá hicimos una operación hace poquito, se hizo una operación de Martínez Cuarta, de River a un país de un jugador de River, que es Martínez Cuarta, al exterior, y no cerraban los números, y al jugador le importaba tanto el contrato que rescindió su propia parte de lo que le correspondía con este 15% que yo les digo, ¿verdad? Entonces, fíjense que todas las cosas que tiene una operación cuando se va a realizar, ¿no? Y la otra cosa que también les quiero decir, por la pregunta que me hacías, es muy importante saber el tema impositivo. Es muy importante, por varios motivos. Primero, para no tener cuestiones legales. Ustedes habrán escuchado cuestiones resonantes de problemas internacionales con la ley respecto de los pagos de impuestos. No solo porque no se paga impuestos, porque generalmente todos pagan los impuestos. Lo que generalmente no se ponen de acuerdo es en el monto. En el monto no se ponen de acuerdo. Y ahí empiezan con las cuestiones legales. De tal manera que si hay que hacer una transferencia internacional, es muy importante saber cuánto se va a pagar de impuestos. ¿Y por qué les digo? Porque le va a importar al representante, le va a importar al jugador y le va a importar a los dos clubes. Entonces, en esa transferencia,
parte de la negociación es saber quién va a pagar los impuestos, porque a veces llega hasta un 25% de la operación. Entonces, si hacemos una operación en 10 millones de dólares, que hoy es una transferencia internacional, no es un precio alocado, estamos hablando de 2,5 millones de dólares aproximadamente. Repito, hay que ver cada país, ¿no? No es siempre lo mismo, pero para poner un número genérico, hay países que tienen menos impuestos, hay países que tienen más, pero desde los 15 hasta el 25% de cada operación responde a cuestiones de impuestos. Entonces, si ustedes tienen que asesorar a un club o a un jugador que va a ser transferido, no solamente miren el contrato del jugador, es decir, cuánto va a ganar, cuántos años va a estar en ese club, qué condiciones va a tener, si tiene una buena casa, si tiene un buen auto, si sus hijos van a estar protegidos para ir al colegio, si tienen una obra social, es decir, todas estas cosas son importantes. Cuando en la prensa sale las cuestiones de un contrato, siempre dicen, bueno, tal jugador va a cobrar tanto. Bueno, pero uno tiene que mirar un montón de cosas más. Tiene que saber, por ejemplo, si ese jugador va a cobrar en bruto o va a cobrar en neto. Y esas dos palabras cambian a lo mejor el 20 o el 30% de la totalidad del contrato. Todas esas cosas son realmente muy importantes. Así que espero que haya contestado a tu pregunta y a tu pregunta, resumidamente digo que es absolutamente legal lo que se dice, y obviamente que para saber exactamente cómo es la operación tendríamos que tener el contrato, tendríamos que tener un poquito más de información, pero en términos generales entendemos que es una cuestión realmente totalmente legal. Bueno, acá, muchas gracias. no, por favor, a la orden. Bueno, acá tenemos un punto que esta es la discusión casi filosófica de esta circunstancia, que es prohibición de ceder los derechos económicos versus regulación. Estas son las dos posturas. Hay una tercera que es un poco, que ya generalmente está dejada de lado. ¿Qué significa? Bueno, la FIFA ha prohibido que los terceros tengan derechos económicos. Y mucha gente que está en el fútbol le dice lo mejor sería regularlo, no prohibirlo. ¿Por qué? Y bueno, porque entraría mucho dinero al fútbol, y auxiliaría y ayudaría a muchos clubes que están pasando por situaciones realmente complejas, difíciles. Porque si, por ejemplo, la América de Cali puede recibir un adelanto de 10 millones de dólares, o 5 millones de dólares, o 1 millón de dólares por cada uno de los jugadores que tiene firmados contratos, el América de Cali puede recibir de 10, 15, 20 millones de dólares, y díganme si no le cambia la situación económica y patrimonial aún a un club tan grande. Pero imagínense lo que es, por ejemplo, acá en la Argentina, un club muy chiquito, quizá el más chiquito de todos los que tenemos jugando en la primera división, como puede ser el Patronato. Son clubes muy pequeños que no sé si los conocen, y que tienen una dificultad para competir con Boca o con River que es realmente terrible, es tremenda. Ahora, si se le pudiera inyectar económicamente a los clubes dinero, entonces sería un poquito más equilibrada la situación. Porque resulta que Boca tiene jugadores en su plantel que valen 10, 12 millones de dólares, y Patronato tiene jugadores que valen 100 mil dólares. Es decir, hay hasta 10, 15 veces la diferencia. Es como que el fútbol se hace como para los clubes ricos y para los clubes pobres, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, lo que dice mucha gente es, no los prohibamos, regulémoslo, es decir, digamos, pongámosle ciertas reglas, ciertas normativas, absolutamente legales y éticas, porque obviamente estamos hablando de un jugador de fútbol, no estamos hablando de vender una pizza, no estamos hablando de vender una heladera, estamos hablando de personas. Y bueno, es evidente que hay que tener una consideración absolutamente clara. Siempre hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de los derechos económicos que derivan de un contrato. Nunca hablamos de la persona, obviamente. No podemos hablar de la persona, las personas no se compran ni se venden. Hay que ser un poquito
claros en la terminología. Las transferencias de contratos son las que se pueden manejar de esta manera. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque hay una presión enorme sobre la FIFA para que deje de prohibir esta situación y que los regule. Imagínense la presión que recibió la FIFA ahora que los clubes están totalmente destruidos. La pandemia hizo, pero estragos sobre cada uno de los clubes, dependiendo de cada uno de los países, pero realmente, incluso en muchos países la televisión dejó de pagar, los sponsors dejaron de pagar. Entonces, una salida a esa enorme crisis era, bueno, dejemos entrar a los terceros para que se involucren en el fútbol y de esa manera equilibrar la pérdida, ¿no?, que ha sido tremenda. También, obviamente, para los jugadores, porque evidentemente no respetaban los contratos de los jugadores, no se respetaban los salarios, no se respetaba la durabilidad del contrato, etcétera, etcétera. Fue toda una bola de nieve que se fue generando y que espero que se salga, pero hasta ahora, por lo que yo estoy viendo, hay una crisis importante. Entonces es muy probable, por eso hago este hincapié, en que la FIFA finalmente termine regulando esta situación. Hoy por hoy, ustedes tienen la reglamentación en su mano, está absolutamente prohibido. Está absolutamente prohibido. Ahora, les quiero hacer una observación. Ustedes me van a decir, pero ¿está prohibido incorporar capitales sobre los jugadores y no está prohibido que una compañía compre un club directamente? Como puede ser el Manchester City, que está comprado por una compañía de un club de Medio Oriente. ¿Cómo es eso? Bueno, no tengo la respuesta, porque es absolutamente legal que una compañía compre un club, pero es absolutamente ilegal que una compañía ejerza derechos económicos sobre un jugador. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, acá en la Argentina, los clubes son sociedades civiles, no pueden estar en manos de privados. Entonces, nosotros no tenemos ni sociedades anónimas en el fútbol y no tenemos capital privado sobre los jugadores en el fútbol. Estamos totalmente afuera del mundo. Esto es como, se los cuento porque daría la impresión a todas luces de que hay una contradicción muy importante, ¿no? La contradicción está en que vienen capitales de afuera del fútbol a los clubes, porque compran directamente los clubes y entonces la influencia es absoluta, la influencia es total. Bueno, esa es la discusión que hay hoy en el fútbol. Hay una discusión importante de los clubes latinoamericanos, también de los europeos. Esta regulación tuvo mucho hincapié en la UEFA. Platini trabajó mucho sobre esto. Recuerdan ustedes cuando era presidente de la UEFA, después tuvo problemas importantes y finalmente terminó estableciéndose. Bueno, doctor, sí. Tenemos dos preguntas más. Sí, cómo no. Tenemos dos preguntas más. Profe Jaime Alberto Roldán, bien pueda, y luego el profe Rodrigo García. ¿Me escuchan? Profe, lo escuchamos, bien pueda. Sí, lo Muchas escuchamos. gracias, profe. Una capité antes de hacer la pregunta, abogado. En Paraná gusta más el automovilismo que el fútbol, por eso es que el patronato es así. Qué pena. Ah, pero vos lo conocés bien, ¿eh? No, porque yo estuve en esa ciudad, estuve casi un año y estuve en un club, allá en el club Es cierto lo que decís. Don Bosco. Me gustan mucho los fierros, le decimos acá. Sí, por eso es que allá pues hay más patrocinadores para el automovilismo que para el fútbol, Absolutamente. desafortunadamente. Absolutamente. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo tengo dos contratos de representación legal, uno de un empresario de aquí de Cali, sí, pues estoy llamando desde Cali, y un contrato de representación legal de una empresa de España, ¿sí? Ellos son empresarios del fútbol. Una persona aquí en Cali pues me dijo, léelo, si el contrato es bueno lo firmo, porque
esa empresa quiso, o bueno, no sé si ya se lo llevó. Yo me imagino que ya el muchacho está en España para jugar en un equipo de la tercera división española. Y resulta de que yo tengo esos contratos. A mí me gustaría ver la forma de que algunos de mis muchachos, pues en el club, sí, yo soy el presidente del club, yo los entreno también. Y pues me gustaría saber si esos contratos, obviamente haciéndole ciertos cambios, ¿sí? Se pueden utilizar con la finalidad de que yo como presidente del club pueda ser el representante de ellos. Entiendo. No, Entiendo la no sé pregunta. si se puede hacer. Entiendo la pregunta. Usted va a tener, como presidente del club, si usted es presidente del club, no puede ser representante. Tiene como una especie de incompatibilidad. Lo que va a tener que hacer ahí es poner esos contratos a nombre de, por ejemplo, algún asociado. Ya. Claro, o un asociado, un tercero que usted tenga confianza, porque para que la representación la reconozca FIFA, usted tiene que ser un representante legal, un agente legal. Y usted como parte de un club, sobre todo si es presidente, me parece que va a tener problemas. Entonces lo más sano, lo más aconsejable ahí es que ponga los contratos a nombre de una persona de extrema confianza que no esté en la comisión directiva, de tal manera que cuando se produce la transferencia, bueno, les queda a ustedes una parte del contrato. Claro, pero en sí esos contratos se pueden utilizar con esa finalidad. Obviamente, Sí, como claro. le decía ahora, haciendo Sí, unos sí, cambios ya sí, para sí. que esos pues no vayan a decir, bueno, esta gente se robó, porque esa sería una palabra, se robó este contrato o estos contratos con la finalidad de hacer lo mismo que hacemos. No va a tener problema con eso, no va a tener ningún problema. Ah, bueno, bueno. No va a tener ningún problema con eso. La única salvedad que le hago es que no lo ponga a nombre suyo, que se lo ponga a nombre de una persona de confianza que no sea de la comisión directiva para que esté más claro y para que no haya futuros problemas. Claro. Y también otra cosita, esos documentos al hacerlos podrían ir con no sé, con el escudo del club o tendrían que ser documentos aparte de lo que se podría decir. O sea, hablo de papelería membretía del club. No, le explico. Si estamos hablando de una representación, es como una especie de agente, lo aconsejable es que no tenga nada que ver el club, porque es un agente de un tercero. Entonces, ahí hacemos un contrato privado directamente. Sacamos todo lo que tiene que ver con el club y después en una transferencia eso queda para las personas que ya hayan firmado el contrato. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado. Muy amable. Si quiere que le miremos alguno de esos contratos, se lo manda Martín a través de la asociación y le hacemos un pequeño análisis, un pequeño chequeo para que usted esté tranquilo, sin problema. Perfecto. Entonces yo me comunico acá con el profe Martín. Sí. Yo veo la forma de enviárselos a él al correo para que él se los envíe a usted directamente. Cómo no, con todo gusto, caballero. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Profe Rodrigo García, bien pueda, active su micrófono. Profe, buenas tardes, bueno, buenas noches, desde acá de Cartagena. Bueno, profe, les cuento así a grosso modo, nosotros, bueno, yo soy el presidente del Club Deportivo Nuevo Horizonte, somos relativamente nuevos acá legalmente constituidos, ¿no? Que tenemos ya nuestro conocimiento deportivo y esta semana nos entregan ya la personería jurídica. Tenemos un proceso de 2 años con unas categorías que son 2007, 8, 9 y 10. Son niños muy avanzados. Tuvimos una experiencia el año pasado con una categoría que, bueno, hicimos para ayudar a un chico que es muy bueno. De hecho, pues, hemos tenido varias ofertas de equipos nacionales, o sea, aquí de Colombia. Especialmente de ese chico que les hablo, se lo llevaron para Cali, un equipo de Cali, pues firmamos un convenio en que en la primera venta que ellos tengan del chico,
el club va a ganar el 20% de esa venta. Yo lo que tengo un poquito incógnito es que de pronto, ¿quién regula ese convenio? ¿Quién lo avala? O simplemente, listo, después de haberlo firmado las dos partes, el club de Cali y nuestro club acá en Cartagena, no tiene ningún problema. En principio le diría que no tiene ningún problema. En principio no tendría ningún problema. Cali cuando, no sé cómo está firmado el convenio, pero Cali cuando firma su primer contrato profesional les deberían reconocer algún dinero, o si no, cuando Cali transfiere a ese jugador, le deberían dar el 20%. Tiene que estar firmado por las partes es importante que estén firmados por las partes que tengan la representación legal de ambas partes, y en caso de que eso no se cumpla, supónganse que haya un problema, usted tiene dos herramientas para ir. O va a la Federación Colombiana de Fútbol a que le reconozcan ese convenio, o directamente va a la justicia ordinaria para que le reconozcan ese dinero. Pero bueno, es un mecanismo que se usa permanentemente en todos lados, en casi todos lados del mundo, y con la firma de las partes y con cláusulas que no sean abusivas, que sean respetadas, siempre hay que mirar bien el convenio, es absolutamente legal y no debería tener ningún problema. Ese convenio lo tienen que firmar los padres también de chicos, ¿cierto? Porque ellos firmaron también. Exactamente. Si estamos hablando de un menor, es muy importante que firmen los padres. Me parece muy importante ese dato que acaba de dar, que yo no se lo estaba dando. No se lo había dado. Me parece muy importante que firmen los padres, sí, correcto. Ok, gracias, profesor. Muy amable. No, por favor, gracias a usted. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, continúo un poco. Y si no, seguimos con las preguntas, que la verdad que han sido preguntas muy interesantes. Este caso del club belga, se los pongo simplemente para que vean que hubo una enorme cantidad de problemas en Europa, porque este club belga tenía una empresa atrás que estaba poniendo dinero. La empresa perdió el dinero porque los contratos no podían tener terceros, y entonces se produjo todo este problema. Fíjense que la Corte de Apelación de Bruselas declaró ilegal la cláusula a la sumisión del TAS, o sea, todos problemas legales en Europa. Finalmente la FIFA fue reconocida como que esto era absolutamente legal, es decir, que esta prohibición era absolutamente legal, y entonces esta prohibición sigue. Fíjense que acá dice TPO y TPI. Estos dos instrumentos han sido legalizados por las Cortes Europeas y por el TAS, que como creo que ayer se los dije, es el órgano de apelación de las decisiones de la FIFA. Todos esos órganos han reconocido que el TPO y el TPI, es decir, la prohibición de los derechos económicos en terceros y la influencia de terceros, es absolutamente legal. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo, pero por ejemplo acá les pongo algunos casos de sanciones para que vean ustedes, por ejemplo, que un club de Qatar fue sancionado con 187.000 francos suizos. Esto es CHF, son francos suizos, es decir, un poquito más, casi $200.000, por, en este caso, violar el 18 ter del reglamento. El Sporting de Portugal, acá tienen otro caso, 110.000 francos suizos por contratos que permitieron la influencia de terceros. Acá tienen el caso del Benfica de Portugal, que fue sancionado con una multa de 150.000 francos suizos. El Rayo Vallecano de España. Es decir, ha habido una cantidad de sanciones fuertes a distintos. El Celta de Vigo de España, 65.000 euros, es decir, hay una enorme, pongo estos ejemplos, hay montonas de sanciones a clubes por la influencia de los terceros o por los derechos cedidos o por la influencia. Bueno, acá hablamos un poquito de que los derechos económicos son divisibles. Esto es un poquito más teórico.
la verdad que por la hora me parece que no es muy interesante. Si a alguno le interesa después se lo puedo contar, pero me parece que no es muy interesante. Y acá está directamente los artículos. Después cuando le leo los artículos, bueno, la comprensión de los artículos a veces es un poco más compleja, pero les quiero leer aunque sea dos renglones para que vean que a veces no tiene una lectura llana, decimos acá, simple. A veces la complejizan un poco, sin mucho sentido, pero bueno, recuerden que esto está hecho en otro idioma, que después se traduce, las traducciones a veces no son totalmente genuinas, y bueno, por eso hay que prestar un poquito de atención. Pero fíjense que dice que ningún club concertará un contrato que permita al club contrario, y viceversa, o a terceros, asumir una posición por la cual puede influir, esto es TPI, en asuntos laborales y sobre las transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos de club. Básicamente, para traducirlo, es que nadie puede influir sobre la transferencia de un jugador en relación con ese club. Y acá viene la sanción. La Comisión Disciplinaria de la FIFA puede imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo, y ahí arriba vimos algunas de esas sanciones. Y bueno, y este artículo es el de ese sería el TPO. Esta es la prohibición de los derechos económicos cedidos a terceros. Dice, propiedad de los terceros, de los derechos económicos de jugadores por partes de terceros. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente. Parcialmente era el caso que yo les puse del jugador de Cali con Martín, ¿no? Porque tenía el 30%. Totalmente sería que tuviera el 100%. Del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de un futuro fichaje. Y esto fue en el año 2015, entonces todo este articulado habla de qué pasaba ya en el 2015, ahora ya no tiene tercero, no tiene sentido esa parte del artículo. Tercero es la parte ajena a los dos clubes entre los cuales se traspasa un jugador, o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. Y acá, en esta parte del trabajo, decimos que en este momento también se consideraba al futbolista un tercero, ya no se reconoce más. Bueno, acá ponemos más prohibiciones, más sanciones de FIFA al Werder Bremen de Alemania, al Panathinaikos de Grecia, al Colo-Colo de Chile, al Universitario de Deporte de Perú. Bueno, hay una cantidad enorme de sanciones. Este es el caso Tevez. En realidad, el origen de la prohibición de FIFA fue por precisamente este caso. Este fue el caso emblemático. En el año 2007, el club inglés West Ham realizó un contrato con una empresa, reconociéndole que la totalidad de los derechos económicos del jugador Tevez le pertenecían a la compañía. Entonces acá la prohibición es sobre la totalidad del contrato. Entonces, esta empresa, que es la Media Sport Investment, había comprado los derechos de transferencia del jugador Tevez el 100%. Entonces la influencia era absoluta. Y entonces hubo una sanción realmente muy importante. Bueno, acá hay algo de una normativa argentina, y con esto, si ustedes quieren, voy cerrando, así no la hago muy larga. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, por supuesto que no hay ningún problema. Mi posición al respecto es básicamente que estos derechos deberían regularse. Entiendo que sería importante para los clubes latinoamericanos que la prohibición salga, pero insisto, es una posición que no es unánime ni mucho menos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, acá pongo que en general los organismos estatales
que cobran los impuestos, también han tomado la prohibición de la FIFA. Puse acá un caso de la FIFA en la Argentina. Los convenios colectivos generalmente traen esta prohibición, pongo también en el caso de la Argentina, pero pongo, por ejemplo, en Brasil, que la ley 12.395 del año 2011, en un artículo establece la nulidad de los contratos firmados entre los clubes y terceros. Es una de las prohibiciones más fuertes, la de Brasil. Es decir, que supóngase que Martín había comprado el 30% del Cali y según la Asociación Brasilera, Martín hubiese perdido directamente el 30% de ese dinero. Fíjense lo fuerte que es en Brasil la situación. En Colombia, la Federación actualizó su reglamento en el sentido de la prohibición, es decir, la Federación Colombiana de Fútbol acomodó, ayornó su reglamentación a la prohibición, y la misma llega incluso hasta los jugadores que en su propia transferencia solo pueden recibir el 8% de ese valor. Alguien me preguntó, creo, si el jugador recibía algo de la transferencia. Por ejemplo, en Colombia reciben el 8%, y eso es absolutamente legal. Acá en la Argentina es como mínimo el 15%. En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez, un expresidente de Uruguay, firmó también una ley que impide a las instituciones ceder los derechos de los deportistas a un empresario, a una institución, es decir, va en la misma prohibición de la FIFA. En España, la Real Federación Española de Fútbol adhiere a la prohibición a través de la circular 48, y en el caso de Inglaterra, tampoco fue grande el cambio, ya que estaba adaptada a esta nueva normativa desde hace muchos años. Un poco para dar el panorama que les dije al principio, que casi todos los países del mundo adhieren a esta normativa, precisamente porque si la FIFA ve que hay algún contrato que no lo cumple, genera la sanción. Entonces básicamente lo que hacen las asociaciones es adherir inmediatamente. Bueno, con esto voy terminando, y si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, y si no vamos a ir cerrando y Martín dirá cómo quiere que sigamos. Tenemos una pregunta de la profe Nancy. Bien, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Profe Nancy, bien, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Laura, bueno, no. Creo que el profe Pedro Mena tiene algo para decir por allí, pero tiene el micrófono desactivado, pero no lo escuchamos. Sí, profe, una pregunta. Sí, cómo no. Resulta que un club aficionado que, pues digamos, que adquiere los derechos de formación de un jugador. Ese jugador va a un club profesional, pero ese club profesional transfiere a ese muchacho a otro, pero no le da los derechos de formación al club aficionado por desconocimiento del club aficionado. ¿Existe algún tiempo, digamos, que para transcribir y hacer ese reclamo? Sí, generalmente el tiempo que existe para hacer el reclamo son 2 años a partir de que se generó el hecho. De tal manera que si en esos 2 años, a partir de que se generó ese derecho a cobrar ese derecho de formación, no se cobró, generalmente se pierde. Muchas gracias, profe. No, por favor. Gracias, profe. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud, por favor? Aprovechemos que tenemos aquí a nuestro abogado. Yo tengo una duda, no sé si es que quisiera como que ver una situación así. Por ejemplo, digamos que un jugador está en un equipo, podemos dejar el ejemplo de James Rodríguez, está en el Everton, y llega la fecha FIFA y tiene que regresar a Colombia a jugar y llega con la federación.
pero el Everton le da una petición a la Federación de Colombia que no le pida que juegue con Colombia, y la Federación se niega a dar esa petición. ¿Qué situación puede pasar ahí si dos, como que un club y una federación no están de acuerdo para no perjudicar al jugador? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay un lío tremendo, porque ahora con la pandemia, muchas veces los jugadores cuando volvían, fíjense que ahora estamos haciendo fecha FIFA, ¿vieron? Entonces los jugadores venían, por ejemplo, a jugar a Colombia, y cuando volvían a los países donde tenían los clubes tenían que hacer cuarentena. Y entonces no podían jugar por 15 días. Entonces el problema era que no era cederlos para jugar el partido, sino que cederlos significaba perder los 20 días. Entonces la FIFA hizo como una especie de reglamentación específica para este caso. Se los cuento porque a lo mejor a ustedes les puede interesar en este momento, que indica lo siguiente, que si el jugador cuando vuelve al país de origen del club en el que está contratado no tiene que hacer cuarentena, el club no puede negarle a la selección a ese jugador. De tal manera que Rodríguez, si cuando vuelve a su club no tiene que hacer cuarentena, ese club no puede negarle al jugador, se lo tienen que entregar. Y si no se lo entregan, se tiene que hacer un reclamo ante la FIFA, y estoy casi seguro, por no decirle seguro, de que la FIFA le va a dar el derecho a la Federación Colombiana para recibir ese jugador. En este caso, que es un caso un poco complicado por el tema de la pandemia, si Rodríguez cuando vuelve al país donde está jugando, en el club que está jugando, tiene que hacer cuarentena, entonces en ese caso James Rodríguez no va a tener que jugar en la selección. Eso es la reglamentación nueva de la FIFA. Sacando la pandemia, esta es una reglamentación oficial la que les estoy diciendo, sacando la pandemia en general, para partidos oficiales, sobre todo en copas o en campeonatos, como por ejemplo las clasificaciones a los mundiales, la FIFA tiene dicho de que los jugadores no pueden ser negados a la selección. Se produce un poco más de lío cuando los partidos son amistosos, que generalmente los clubes no los ceden, o cuando los cedes piden, o si los ceden piden algunos seguros que son millonarios. Les cuento el caso que acá Argentina, cada vez que juega un partido amistoso que viene Messi, se les pide un contrato millonario en todo lo que tiene que ver con los seguros, por la cuestión que se pueda lesionar. Ahora, si hay un partido oficial, no hay que pagar absolutamente nada, porque directamente es obligatorio para los clubes entregar a los jugadores. Ese es básicamente el esquema que se está practicando. Gracias. Bueno, la pregunta que tiene la profe Nancy es la siguiente. Tengo una duda enorme. Tengo actualmente un deportista de Honduras y por la pandemia se extendió su estadía. Vino de visita, pero ahora piensa quedarse y buscar una oportunidad en algún momento. ¿Cómo se maneja la parte legal con este muchacho que acaba de cumplir 18 años, pero llegó a Colombia con 17 años? Gracias. Es que el abogado habla de colombianos que se transfieren, pero él es un extranjero que lo transfieren a un club colombiano, de llegar a pasar como sería el manejo. No entiendo bien el caso. Sería entonces él es de nacionalidad colombiana. No, un jugador que llegó de Honduras, deportista. ¿Es hondureño el jugador? Entiendo yo que es hondureño y llegó a Colombia. Llegó a Colombia. Se va a quedar. ¿Cuántos años tiene? Llegó a los 17 y ya cumplió 18. Bueno, ya ahora a los 18 no tiene ningún problema. Si tiene 18 años, él puede ser contratado por cualquier club colombiano. Pero me parece que no estoy entendiendo la pregunta, ¿no? Porque eso es un caso muy simple. Un jugador hondureño con 17 años no podía jugar en Colombia. Ya cumplió los 18 años, no tiene ningún tipo de prohibición. Puede ser contratado por cualquier club sin ningún tipo de excepción, digamos. Ahora, no sé
¿Hay algo que no estoy entendiendo en la pregunta? Pues no sé, lo escriben así. Llegó a los 17 años de Sí, Honduras, ¿sí? sí. Tiene Ahí sí, 18, está, en este momento sí tenía problemas para jugar oficialmente en Colombia. Pero pasados los 18 años no tiene ningún problema. No tiene nada que ver la pandemia, no hay ningún problema. Cualquier cosa que Nancy después nos escriba un poquito más, pero en principio no va a haber ningún problema con ese chico para firmar un contrato. O dice para ella, el club no, no tiene problema. no tiene problema. No tiene El ningún club, problema. el club no profesional en Colombia, ¿cómo hace para hacer la transferencia a un club profesional? Repetime, ¿cómo es? El club no profesional en Colombia que tiene ese jugador, ¿cómo hace para hacer la transferencia a un club profesional? ¿Hay algún derecho económico para el club no profesional? Seguramente, sí, seguramente. Seguramente que, por ejemplo, como en el caso anterior, se firme un convenio, es muy probable que le firmen un convenio con el 20% de una futura transferencia. Sí, generalmente hay un reconocimiento, además de los derechos de formación, ¿no es cierto? Que esos también van por otra vía. Así que ahí generalmente tienen un convenio y un derecho de formación para ser transferidos, y generalmente se respeta, se reconoce esa trayectoria. Y si no, bueno, está la vía legal para ser reconocida, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿alguien más alguna pregunta? Si no hay pregunta, por favor activemos todas las cámaras para... No sé, tengo una. Dele, profe, dele. Por ejemplo, yo tengo mi club, pero yo llevo un jugador, por decir algo, a un club que tiene primera vez, pero lo llevo en una edad, digo usted, de infantil o prejuvenil. Luego ese club lo tiene, digamos, en formación hasta llevarlo a jugar profesional B. Mi club tiene derecho digamos, a la formación deportiva también de ese muchacho. Exactamente. Sí, tiene derecho. Lo que tiene que ver ahí es cuántos años usted lo tuvo a ese chiquito. Se le va a dar un derecho de formación proporcional a la cantidad de los años que usted lo tuvo ahí. ¿Y cuál es el valor por año? ¿Cuál es el valor de derecho de formación por año? Bueno, el derecho de formación por año, si es dentro de Colombia, tendría que sacarle los números porque acá no lo tengo presente, pero lo tiene en el trabajo de derecho de formación que le dejé ayer. Bueno. No lo estoy recordando ahora formalmente. Si es afuera de Colombia, la transferencia, recuerde que vamos a aplicar el reglamento de FIFA. Esa sería la diferencia. Si está dentro de Colombia, vamos a aplicar la reglamentación de la Federación Colombiana, que ayer se las conté. Y si el niño se va afuera, también se le va a reconocer el derecho de formación y se le va a aplicar el RTJ. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. ¿Se puede? ¿Cómo no? Sí. Bueno, abogado, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo el club, ¿sí? Otro club se me robó la documentación desde los estatutos hasta las fichas de los deportistas. No sé en este momento cómo recuperar eso porque inclusive está aquí metida en este momento la persona que hizo eso, ¿sí? La verdad es que los muchachos que tengo ahora, por ejemplo, tengo 2 muchachos y pues esos son los que yo he estado tratando de ubicar, ¿sí? Pero no tengo la ficha de ellos. Y ese club, esas personas me tienen en este momento todas esas fichas. Toda la documentación, incluyendo hasta los estatutos y todo lo que dio la Secretaría del Deporte y la Gobernación del Valle del Cauca. ¿Cómo se hace para recuperar toda esa documentación? Bueno, ahí tendría que ir a la Organización de Personería Jurídica, es una de las maneras.
Otra manera es ir a la liga que le corresponde de su... O sea, perdón, abogado, el club no lo tengo afiliado a la Liga Vallecaucana de Fútbol. Obviamente, pues estoy en esos trámites y estoy haciendo y reuniendo la documentación para eso, pero pues en este momento no lo tengo, ¿sí? No los tengo. Y como le digo, yo por ejemplo en este momento estoy hablando con unas personas, esas personas me dijeron que necesitaban pues la ficha del deportista. Ahora pues tendría que hacer de nuevo la documentación cuando yo la tengo desde el 2017, porque yo desde el 2017 tengo a uno de estos muchachos, el otro sí lo tengo desde el año anterior. También esta persona se me quedó con esa documentación, con todo. La pregunta es, dígame. Ahora le hago una pregunta yo. ¿Y a estos jugadores están jugando en su club en este momento? Los dos que le digo, sí, claro. Bueno, hay muchas maneras de probar la historia. Yo no sé si ayer no les conté un poquito. Hay muchas maneras de probar lo que sería el pasaporte del jugador. Porque seguramente usted debe tener fotos, tiene que haber alguna planilla de alineación en algún campeonato que usted haya jugado. Tiene que, a lo mejor salió en algún diario de la localidad, algún Facebook que usted tiene en el club, alguna red social. Todos esos elementos de pruebas le van a servir a usted para después hacer un reclamo de derecho de formación. No, todo eso, todo lo que usted me está diciendo, todo eso lo tiene esa persona. Se me quedó con las redes sociales, me hackeó mis correos, o sea, que son correos directamente del club, fueron hackeados por esta persona. Entonces, la pregunta que sí es, ¿cómo? O sea, es casi imposible, pero sí necesito esa documentación porque estas personas me exigen, desde todo punto de vista, las fichas de estos muchachos, en especial, por ejemplo, la del muchacho que tengo desde el 2017, que lo vengo entrenando, y ahora pues el muchacho se encuentra en una posición, en un punto muy alto de su fútbol, ¿sí? Se encuentra muy bien, y a ese muchacho es el que quiero, más que todo a él, quiero mostrarlo, ¿sí? Pero en este momento no tengo ningún tipo de documentación que me acredite porque esta persona se me quedó, inclusive son documentos o fichas con papelería membreteada del club. Tienen el escudo, tienen la dirección, tienen todo, pero no tengo nada de eso porque simplemente esta persona me hackeó todo. Sí, es un caso, evidentemente es un caso complejo, ¿no? Es un tema complejo que me gustaría ver un poquito más detalladamente, a ver de qué manera lo podemos ayudar. Claro, por eso fue que en la noche anterior, le pedí el favor al profe Martín, ver la forma en que podíamos hablar más seguido, aparte pues de mostrarle a usted los contratos que tengo. Sí me gustaría, porque la verdad, pues, sí, cómo no. esto se pasó de la raya hace mucho tiempo. Está bien. Y no he encontrado pues, como la forma o la solución para este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Sí, me gustaría, para dar una opinión un poquito más específica, ver un poquito más de esas cosas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no hay más preguntas por allí. Me gustaría que por favor abrieran sus cámaras para hacer el registro fotográfico del curso. Y bueno, agradecerles por haber participado. Esperamos que pues estén atentos a próximas charlas. Tenemos al doctor pendiente también para cualquier otra situación. Adasa Andrade, ¿quién es Adasa Andrade? ¿Me acuerdan, por favor? Para la foto. Y me gustaría que escribieran, por favor, en el chat qué tema específico les gustaría que tratáramos con el doctor Pablo Güero, ¿sí? ¿Qué tema específico en cuanto a todo lo que tiene que ver con derechos de formación o derechos en el fútbol? Ok, vamos para la foto a la voz de 3. 1, 2 y 3. Listo, ahí pongo la fotico, las estaré enviando al grupo de WhatsApp también, perdón, a los WhatsApp personales. Y bueno, de antemano agradecerle al doctor Pablo por haber compartido con nosotros. A los números telefónicos, a los WhatsApp les he enviado los diplomas, material,
el video, queda pendiente de este video que lo subo al canal y los comparto con ustedes. Sus palabras de despedida, doctor Pablo. Bueno, y escuchemos a los compañeros. Una alegría poder haber charlado con ustedes, agradecerte a vos, Martín, y a tu asociación, por supuesto. Estoy a disposición, es un gusto. La verdad que un grupo muy lindo porque se hicieron muy buenas preguntas, se ve que hay gente que está en el fútbol y ojalá que no sea la última reunión que hagamos, que sigamos en contacto porque es un lindo lugar para que todos aprendamos. Así que muchas gracias y si alguno viene por Argentina acá, se puede comer un asadito en casa sin problema. Acá hay buena carne hay. Suena bueno, suena bueno. Muchas gracias. Y si vienes a Cartagena también, acá te invitamos a las playas. Me encantaría. Con pescado frito. Cuando pase la pandemia me van a tener por ahí, ojo, Perfecto, me busca. Ahí está mi dirección, mi teléfono y todo para darte un tour acá en Cartagena y conozca la ciudad por completo. Muchas gracias. Un enorme placer, realmente, estar con ustedes. Una alegría enorme. Muchas gracias. Muy bueno la ponencia y muy bueno el curso. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por todo. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Muchas gracias, mi doctor, por el aporte. Gracias.